Hola a todos, yo soy Manuel Velázquez, es un gusto saludarlos a todos. Vamos a empezar a generar una serie de videos, son unos videos cortos sobre algunas historias que quiero contar. Las historias no me pasan a mí, nunca me han pasado cosas extrañas, pero las personas tienen una tendencia a hablar conmigo. Entre amigos y personas que son desconocidas, tienen la tendencia a que se comunican mucho conmigo. E incluso hay una tendencia hacia personas que ni siquiera conozco y empiezan a contarme problemas, empiezan a manifestarme problemas que son personales. Tal vez yo les genero algo de confianza y me cuentan problemas cotidianos que tienen. Yo no tengo respuestas, yo no soy consejero ni nada de eso, pero sí he notado que las personas siempre terminan contándome problemas, contándome eh, ese tipo de cosas que les suceden. Se sienten bien después de contarme eso. Es algo extraño que sucede. Yo lo atribuyo a que soy una persona que trata de escuchar a los demás y que sobre todo trato de colocarme en los zapatos de la otra persona. Tal vez eso es lo que necesita la gente, que ser escuchada. En estos tiempos se necesita hablar menos y escuchar más a los demás. Resulta que quiero hacer estos videos de historias enigmáticas porque lo que más me llama la atención cuando estoy en una conversación es cuando alguien habla de fantasmas, de apariciones, de cosas extrañas que le suceden y que no pueden ser explicadas científicamente, ya que yo soy una persona que soy muy, digamos, muy objetivo en cuanto al método científico, me gusta mucho la ciencia. Entonces estas historias que realmente les pasan a las personas no se pueden, no se puede generar, no se le pueden dar conclusiones científicas porque carecen de toda lógica, carecen de lo que conocemos en cuanto a ciencia. Y me llaman mucho la atención precisamente porque me generan muchas preguntas y me ponen a pensar bastante. Resulta que la historia que les voy a contar, me la contaron hace aproximadamente unos 5 años. Fue bastante tiempo, pero yo tengo buena memoria y la recuerdo. Yo estaba en un parque haciendo ejercicio con algunos amigos. Éramos 4 personas ahí haciendo ejercicio y llegó al parque un amigo de uno de los muchachos que estaba haciendo ejercicio conmigo. Terminamos de hacer ejercicio, nos sentamos ahí, era de noche, tomando agua, descansando y hablando de películas, de música, chistes. Estábamos conversando entre amigos. Y dentro de la conversación, tal vez alguno de nosotros miró hacia arriba, vio las estrellas y empezó a hablar de ovnis. Entonces el amigo que vio la película hablaba de la película, el que vio algo en internet lo comentaba. Empezábamos a debatir sobre el tema de una forma natural. Llegamos al punto de la conversación ovni donde nos preguntábamos, bueno, estas naves que llegan de otros mundos, de otros planetas, atravesando grandes distancias, ¿a qué vienen acá? Porque son como escondidas, como que se dejan ver o no se ven, como que están espiando. ¿Cuál es la intención de ellos al estar acá? Y el muchacho que llegó, que yo no conocía, de una forma segura, completamente seguro y muy serio, nos dijo, ellos vienen aquí a robarse el agua. Ellos vienen por el agua. Ahí llamó mi atención y yo le pregunté, ¿por qué por el agua? ¿Usted por qué está tan seguro que vienen por eso? Cuénteme. Resulta, ahí empieza la historia, que él estaba prestando servicio militar cuando era pues muchacho y estaba en la región del Putumayo, que es una región selvática, es una región compleja con muchos problemas y sobre todo en esa época habían muchos problemas de seguridad, mucho conflicto en esa parte del país y él estaba en una noche clara,
estaba prestando centinela, estaba prestando guardia en la orilla del río. La misión de él era vigilar el río, porque por el río se movilizaba el enemigo. Como la selva era tan espesa, la forma más dinámica, la movilidad en ese sector se daba por el río, en lanchas. Entonces él estaba pendiente de que no fuera a subir una lancha con personal armado, porque a esa hora de la noche, si una lancha subía por el río era porque los iban a ir a atacar. Entonces él estaba pendiente del río, estaba vigilando el río, que no se fueran a subir los enemigos. Y estando allí con la claridad de la luna, él observa que a unos 30 metros de él, en el río, desciende un disco y se para sobre el río, aproximadamente a unos 2,5 metros de altura del río. En el momento en que ese objeto se posa sobre el río, él lo describe como dos platos unidos de esta manera, un plato sobre otro, ¿sí? Como un disco. Lo describe de un color metálico, pero él no habla de aluminio, él no habla de acero, él dice que parece de mercurio. Es muy interesante que describa el objeto como de mercurio. La cosa es que el objeto baja, se posa sobre el río y de la parte de abajo abre como una luz y empieza a succionar agua. Algo que a él le parece extraño es que el objeto tiene un tamaño de aproximadamente, de un lado a otro, de unos 10 metros, o sea, un radio de 5 metros, pero la cantidad de agua que él absorbe es exagerada. Él no se puede explicar dónde guardaba tanta agua, porque él realmente succionó muchísima agua. Resulta que el objeto está ahí aproximadamente 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos, y después despega de una forma abrupta a una velocidad impresionante. Él ha estado en el ejército y él ha visto aviones de combate, ha visto lanchas rápidas, cualquier tipo de automóvil, y él dice que ese objeto y esa velocidad que ese aparato tomó, él no la ha visto en ninguna parte. Él no ha visto eso ni en televisión ni en internet. Fue impresionante lo que él vio. Durante el tiempo que ese objeto estuvo absorbiendo agua, él estuvo paralizado viendo la escena. Él no se movió, él quedó congelado. Algo muy importante dentro del relato de él es que yo lo estuve observando constantemente, y sobre todo miraba los ojos y los rasgos de la cara. Miraba que los ojos, cuando él recordaba, cuando yo le hacía preguntas y él me respondía, él miraba hacia el sector del cerebro, tiraba los ojos hacia el sector del cerebro que tiene los recuerdos. Él no miraba, o él no tiraba los ojos hacia el sector del cerebro donde se inventan las cosas. Él buscaba dentro de sus recuerdos reales. No tenía ningún tip y no tenía lógica que estuviera en ese momento inventándose esa historia, porque no sacaba nada. Éramos 4 marihuaneros en un parque escuchándolo. Entonces no veo la intención de tener un beneficio sobre la historia que estaba contando. Tampoco se creía el elegido. Después de eso nunca más le pasó nada más relacionado, no le ha pasado nada más extraño. No se creía elegido, no se creía una persona especial porque le haya pasado esa situación, que es algo que pasa cuando la gente está inventando, que se creen elegidos, contactados, que tienen una historia detrás, que les pasa recurrentemente. No, él lo que manifestaba era mucha sinceridad en ese momento, y lo dijo de una forma muy espontánea. Resulta que yo le pregunté muchas cosas, porque esa historia que él contó es una historia muy lógica y que genera muchas preguntas. Yo le pregunté de todo, que si el aparato generaba algún tipo de sonido. Él me dijo que era totalmente silencioso. Le pregunté
más detalles sobre si después le había vuelto a pasar, si alguien más lo había visto. Nadie más lo vio, solo lo vio él. La persona más cercana, él calcula que estaba a unos 200 metros, también camuflado, entonces no lo observó. Él no habló de eso con nadie porque él no pensó, él no sabía lo que había sucedido. Le pregunté de todo, yo lo interrogué completamente, yo creo que lo dejé hasta cansado porque le pregunté muchas cosas, le pregunté incluso hasta si estaba drogado. No estaba drogado. Le pregunté si se había dormido. Él me dijo que días antes había tenido hostigamientos, había habido como unas situaciones de orden público complicadas, y él estaba relativamente nuevo en el ejército. Entonces él estaba muy pendiente, o sea, él está seguro de que no se había dormido, que eso no había sido un sueño, que a muchos centinelas les pasa que se duermen y les pasan cosas extrañas, pero este no había sido el caso, y que él no se despertó. No, durante todo el tiempo él estuvo respirando, él sentía su propia respiración, su corazón acelerado, él sabía, él se podía mover, o sea, no estaba paralizado. Es una situación extraña que le pasa a una persona de una forma ilógica. Y esta forma ilógica concuerda mucho con las personas que dicen la verdad en este tipo de situaciones, porque un patrón muy importante dentro del fenómeno ovni es que no tiene lógica, no tiene una lógica que nosotros podamos explicar. Son encuentros absurdos, son situaciones absurdas. Uno espera la película tradicional, pero eso normalmente no sucede. Suceden este tipo de situaciones extrañas. Entonces el muchacho no estaba drogado, no estaba dormido. La explicación que yo doy, la conclusión, una situación extraña. A mi parecer, la explicación onírica es como la que a mí más por el lado que yo más me voy, aunque él en todo momento y varias veces me dijo que no se había dormido, que él no estaba dormido y que eso no había sido una pesadilla. Y ya esa es la historia que quería contar, una historia ovni sobre una situación extraña que le pasa a un muchacho que está prestando servicio militar y que no tiene lógica, no tiene una explicación que yo pueda decir sucede esto o sucede lo otro. Lo del agua tampoco, o sea, no hay ningún sentido en que venga por agua, cuando pues en el universo hay muchos lugares donde hay agua, y pues venir al escondido es extraño, es extraño. Si le volvió a pasar algo después de eso, después de esos 5 años, después de que me haya contado la historia, no lo sé porque perdí el contacto con este muchacho. Hay otras historias que les voy a seguir contando. Les agradezco mucho a los que vean este video y que pongan atención. Les deseo a todos amor y paz, buena energía siempre, y que estén muy bien, que tengan un excelente día. Hasta luego.